Pues estas son las dos últimas fórmulas que vamos a ver. Son funciones logarítmicas y exponenciales, más bien son exponenciales nada más, que son parecidas a las fórmulas de logaritmos. Tenemos el logaritmo que dice log y el logaritmo que dice ln. El logaritmo log equivale a la a que tenemos aquí. Si fijan en su formulario dice log y una a chiquita y luego de u, que es el equivalente a la u. Y la otra tiene un ln, nada más, que es equivalente a la e a la u. ¿Por qué la e a la u? Porque la e es la base del logaritmo natural, que es el ln. Y la a, que normalmente es un 10, es la base del logaritmo de base 10, que es la palabra log, log de nuestro formulario. Entonces aquí simplemente seguimos lo mismo, seguimos siguiendo fórmulas. Entonces si tenemos un número, recuerden que son números, si tenemos un número elevado a un exponente, pues simplemente seguimos nuestra fórmula. La ventaja de estas fórmulas es que el resultado es el mismo que mi función original, por la derivada de la u. Recuerden que la u es una expresión algebraica, que puede ser lo que sea. Entonces siempre seguimos esta fórmula en cada caso. La diferencia, al igual que en el logaritmo, cuando tenían logaritmo de base 10, o la palabra log, tenían logaritmo de base a de e como un factor adicional. Y todo lo demás era igual, tanto para ln o para log. Aquí es lo mismo. Mi fórmula en realidad es la misma, lo único que cambia es el ln de a, que aparece como un factor adicional. Y simplemente lo van a agregar ahí, tal cual. Entonces, siguiendo esas fórmulas y viendo algunos ejemplos de su hoja 15 que van a hacer al ratito, pues simplemente lo que hay que hacer es identificar si tienen una e o tienen un número. Eso hace la diferencia. Si es e, es mi fórmula 28, y si es un número, es mi fórmula 27. ¿Y qué hago aquí? Pues simplemente aplico mi fórmula. Si tengo una derivada de a la u, donde u es 8x, pues mi derivada simplemente es e a la 8x otra vez, porque se repite, por la derivada del exponente, es decir, por 8. Y esto es igual a 8e a la 8x. Y ese es mi resultado. ¿Sí? Simplemente siguiendo mi fórmula. Seguimos haciendo lo mismo, siguiendo la fórmula. Entonces aquí recuerden que nuestra problemática es no tener el formulario a la mano y no identificar la fórmula que estamos usando para resolver el ejercicio. Entonces pues es muy simple. Sigue siendo la misma mecánica, pero ya no es tan simple porque vienen funciones trigonométricas en el exponente. Pero como es una e, sigo usando mi fórmula 28. Entonces, para derivar esta función, pues voy a repetir otra vez la función original. ¿Por qué la repito? Porque así estaba mi fórmula. Por la derivada del exponente. Pues hagan de cuenta que esto está solo. Es lo que voy a derivar aparte. Y recuerden que cada vez que tenemos el quebrado ahí que dice du sobre dx, el formulario, es un producto, no es una suma. Lo que tiene es una multiplicación. Entonces, derivamos 4 tangente de 3x, que va a ser 4 secante cuadrada de 3x por 3. De nuevo, siguiendo su formulario. Aquí estamos en la fórmula 28. Nos brincamos, como vamos a derivar la tangente, hacia la fórmula 16, que la derivada de la tangente de u es secante cuadrada de u
por la derivada de u, que es 3. Entonces, esto en realidad no se puede hacer gran cosa, más que reacomodar. En este tipo de ejercicios ya de exponenciales, mi resultado es prácticamente el resultado. Rara vez hacemos cosas adicionales. Pues aquí, ¿qué puedo hacer? Realmente no puedo hacer gran cosa más que 4 por 3, 12, secante cuadrada de 3x por e a los 4 tangente de 3x. Entonces, ¿qué fue lo que hice nada más? Multiplicar los números y reacomodar. Normalmente el libro va a traer siempre los exponenciales al final. ¿Por qué? Pues así lo maneja. Digamos que es una costumbre del autor a la hora de hacer los ejercicios. Así los suele acomodar. Y noten que es básicamente mi mismo resultado, más que está uno primero y otro después. Entonces, ese es el detalle que va a ocurrir con este tipo de ejercicios. Puede haber otros en donde el exponencial no esté primero. Entonces, acuérdense que siempre empezamos de afuera hacia adentro. Entonces, aquí tengo un exponencial, pero primero está la función seno. Entonces, primero voy a usar mi fórmula 13, que es la derivada del seno, antes de derivar del exponencial. Entonces, mi derivada del seno, pues será el coseno del ángulo que nunca cambia. Es el mismo ángulo que van a tener en el resultado. Por la derivada del ángulo. Entonces, esto va multiplicado por la derivada de e a la raíz de x. ¿Por qué va derivado después? Porque así está mi fórmula del seno de u. Es el coseno de u por la derivada de u. Por lo tanto, aquí, déjenme ponerlo en corchetes, voy a poner otra vez e a la x, porque ahora estoy derivando la e a la u. Es mi siguiente paso de la derivada. Por 1/2 de x será menos 1/2. Aquí falta el corchete, pero no me alcanza. Es decir, derivo el seno de u, que es el coseno de u, por la derivada de u, pero como la u es una exponencial, cambio de fórmula 28, la derivada de a la u es e a la u, por la derivada de u. Como la raíz de x es x a la 1/2, pues la derivada es 1/2 por x a la menos 1/2. ¿Qué va a pasar de todo esto aquí? Pues nada, simplemente un reacomodo. No puedo simplificar nada con nada. En el reacomodo me queda una fracción, coseno de a la raíz de x, por e a la raíz de x, y este que es x a la 1/2 con el 2 va a quedar abajo. Entonces, aquí para fines de confusión, lo que hacemos es que este a la x que multiplica, lo ponemos primero. Y este es mi resultado. Pues recuerden que el ángulo nunca cambia. Aquí más de alguno puede pensar que multiplican este por este. Eso no se puede hacer. Los ángulos nunca cambian. Los derivan aparte. Pero el ángulo con el que empiezan es con el que terminan. Ese nunca cambia. Y para evitar la confusión, por eso ponemos en este caso el exponencial primero. Y tampoco pueden simplificar la raíz de x del exponente con la raíz de x de abajo. Eso tampoco se puede hacer. No tiene nada que ver. ¿Sí? Porque arriba son exponentes y abajo siempre es meter una raíz de x. ¿Sí? Arriba son exponentes. No se pueden eliminar exponentes con otra cosa. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Y noten que en realidad seguimos la fórmula y en mi resultado lo único que sigue es un reacomodo. No hay simplificación, no hay gran cosa que hacer. Más que reacomodar. De repente habrá un numerito que tengamos que multiplicar como aquí. Pero fuera de eso no va a haber
algo muy especial que hacer, más que seguir su fórmula. Para el caso de exponenciales que tengamos con un número, pues voy a aplicar mi fórmula 27. Voy a cambiar de fórmula. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que dice la fórmula. ¿Qué dice mi fórmula? F' de x va a ser igual a, otra vez, 5 a la 10x. ¿Por qué 5 a la 10x? Porque eso dice mi formulario. Mi fórmula dice la derivada de a a la u es a a la u. Entonces, lo que tengan ahí lo van a repetir por el logaritmo de a, es decir, el logaritmo natural de 5, que fue el número que me dieron ahí, por la derivada del exponente de nuevo. Entonces, noten que las dos fórmulas hacemos lo mismo. Repetimos la función y derivamos el ángulo del exponente. Derivamos el exponente, solo que cuando tengan un número, este sale como un factor adicional. Y ahí va a quedar. Simplemente lo ponen y ahí queda. Entonces, ¿qué nos falta aquí? Multiplicar por derivada de x, que es 10. Entonces, estrictamente hablando, esa es ya mi derivada. Entonces, el libro, para evitar la confusión, porque luego multiplican el 10 por el 5. Tache. No se puede hacer eso. O multiplican el 10 por este 5. Tache. Tampoco se puede hacer. Entonces, estos factores simplemente ahí van a quedar. Entonces, si los quieren reacomodar, pudiéramos poner, como siempre ponemos el número, primero el número y poner un puntito. Y el logaritmo total de 5, poner un puntito y 5 a 10x. Que sería como lo tendría el libro en el resultado. O sea, como son factores, pone puntitos en medio para no poner paréntesis. Porque otra alternativa es poner paréntesis y dejarlo así. Y expresarlo de esta forma. Es cuestión de estilo. Noten que es exactamente mi mismo resultado, realmente reacomodado. No le hicimos nada más que reacomodar. El siguiente, pues de nuevo, la misma función se repite. ¿Sí? La misma función se repite. A a la u por la derivada de u y por el logaritmo de 3. 3 en este caso, que es el número que nos pusieron ahí, la constante, y ahora eso lo tengo que multiplicar por la elevado a la tangente de 2x. La tangente es secante cuadrada del mismo ángulo, que nunca cambia, por 2. Y así me queda mi resultado. ¿Qué sigue? No puedo multiplicar nada. O sea, no puedo simplificar nada más que reacomodar. O sea, de nuevo el 2, no puedo multiplicar por el 2 del ángulo, ni tampoco por el 3 del logaritmo, ni tampoco por el exponente, ni tampoco por la base del exponente. O sea, ese 3 tampoco puedo multiplicar por este, no puedo hacer nada más que reacomodar. Entonces, para los que tengan dudas de cómo reacomodar, pues les doy chance, no sufran, déjenlo así. Y ya. Si quieren reacomodar, pues lo único que podemos hacer es 2 por logaritmo total de 3 por 3 a la tangente de 2x por secante cuadrada de 2x. Que es el mismo resultado, al final de cuentas. Más que reacomodar y con puntitos. ¿Sí? Esa es la diferencia con los ejercicios en donde no pueden hacer gran cosa. A menos
de que tengamos un ejercicio como el que está hasta acá. Es que me estoy tapando ya solo. Pues noten en el último ejemplo que les pongo aquí, que tengo 3 a la U por 2 a la U. ¿Qué tienen de especial? Que tengo aquí en realidad un producto de funciones. Como tengo un producto de funciones, porque noten que mi fórmula se repite 2 veces. Mi fórmula 20, ¿qué fue? 27. Mi fórmula 27 está repetida 2 veces. Tengo un número a la U y otro número diferente a la U. En automático, esto es un producto. Y en automático tengo que usar mi fórmula 5 para derivar. Y al final va a ocurrir lo mismo. Aplico fórmula 5, pero no voy a poder hacer gran cosa con mi resultado. Entonces aquí a la hora de derivar, tengo 3 a la 4t por 2 a la 3t cuadrada, que es mi primer factor de la derivada, por logaritmo de 2 por 6t. Y esta es mi derivada, nada más del 2 a la 3t cuadrada, siguiendo mi fórmula. El otro es un factor de acuerdo a mi fórmula 5. Noten que esto es lo mismo que hicimos aquí y acá. De la misma mecánica. Más el segundo, que es 2 a la 3t cuadrada, que multiplica a 3 a la 4t por lo literal de 3 por 4. Y sigo exactamente mi fórmula. U por derivada de V, fórmula 29, A la U por logaritmo de A por la derivada de U. Luego más la otra parte, ahora es V por la derivada de U. De nuevo es A la U, logaritmo de A por la derivada de U. ¿Qué puedo hacer en mi resultado final? De nuevo, nada, más que reacomodar. Y me reacomodo, si quieren verlo así, podríamos unir 6t por 3 a la 4t, 2 a la 3t cuadrada, logaritmo de 2. En mi primer término, más 4 por 2 a la 3t cuadrada, 3 a la 4t, logaritmo natural de 3. Y noten que se repiten los originales en los dos casos. A veces el libro lo que hace al final es sacarlos como factor común. Pero si quieren, dejémoslo así para que paren de sufrir y tengan una vida más llevadera.